Un placer poder compartir con todos ustedes desde la Embajada del Paraguay en la República Oriental del Uruguay. Desde nuestro espacio Ñuá Virtual, plataforma Facebook Live, volvemos a transmitir de vuelta en directo. Y una gran satisfacción poder hacerlo, poder tomar contacto con ustedes, con nuestros amigos del Paraguay que normalmente nos siguen y después durante toda la semana están enviándonos mensajes de felicitación, de aliento, de estímulo, lo cual nos hace cada semana a reavivar las ganas de hacer esta comunicación en vivo, que nos permite estar enterados, estar informados de qué es lo que estamos haciendo en la embajada e inaugurando un nuevo modo, el modo COVID-19 de comunicarnos. Nos dio la oportunidad la pandemia, dentro de tantos males, de abrir otros canales de comunicación, y el canal digital virtual es indudablemente una de las vías hábiles hoy para poder estar en contacto. Estamos muy contentos de vuelta. Hoy, como siempre, una cámara, la segunda cámara, la tercera cámara, nos están acompañando normalmente varios amigos de la embajada. Y hoy agradecemos, como siempre lo hacemos, a Juan Radice, el de la idea, el que desarrolló el programa, a Miguel Cabrera, el que técnicamente nos apoya desde la dirección, desde todo lo que significa el proceso de preparación para poder salir al aire, nuestro genio informático, que es nuestro amigo Sandro Morales, que siempre está, y en fin, la gente que nos rodea. Hoy está el coronel Colmán, está Beatriz Trinidad, están todos alrededor nuestro. Y eso nos permite poder tener una edición más de este programa que ya es habitual, transmitido desde la embajada. En esta oportunidad vamos a conmemorar los 103 años del nacimiento del escritor, dramaturgo, guionista, paraguayo, don Augusto Roa Bastos, que también vivió muchos años en el Uruguay y dejó una huella profunda. Y hoy, por supuesto, nos va a acompañar alguien de su familia muy cercano, con quien vamos a tener un contacto, si Dios lo permite y la tecnología nos ayuda. Vamos a tenerla en vivo, en el programa de hoy. Empezamos, como siempre, destacando los resultados que tiene el Paraguay y el Uruguay en la lucha contra la pandemia. Después de prácticamente Uruguay y Paraguay hay un gran espacio con respecto a cómo han abordado y los resultados que han tenido hasta ahora los distintos países. Pero nosotros estamos muy bien. No solo, como siempre decimos, por las medidas oportunas, por anticiparnos, sino sobre todo por la gran responsabilidad, por lo que hizo la gente, por lo que puso cada uno, a fin de lograr revertir esto que no tiene más secretos que la responsabilidad social, en el distanciamiento, en el uso del alcohol, en los tapabocas, en cumplir las cuarentenas. Y así como el Paraguay con tan buenos resultados, el Uruguay también con 800 y poco más de enfermos. Hoy ya la gran mayoría recuperados, al día de la fecha son prácticamente 40 y pocos más los portadores. Entonces, vayan nuestras felicitaciones para nuestros dos países por estos resultados, y como ya la primera medida o consecuencia de esto, seguramente
el puente aéreo entre Montevideo y Asunción, entre el Paraguay y el Uruguay, va a ser el primero en habilitarse, ya que ambos países han tenido mucho éxito en las medidas que han tomado. En fin, vamos al informe semanal, como siempre hacemos, de manera que desde la página oficial de la Presidencia de la República recibamos un informe pormenorizado de los últimos acontecimientos. Lunes. Por bienestar y vida más digna tendrán 328 familias de Paso Barreto, Culantrillo y Peguajó, Loma de Concepción, con el acceso a nuevas viviendas. Martes. Más de 80 familias de Tobatí y Santa Elena acceden a casas propias a través del Fondo Nacional de la Vivienda, FONAVIS. Productores de Paraguarí, Cazapá, Ñembucú, Guairá e Itapúa inician siembra de papas con asistencia del MAC. Miércoles. Aproximadamente 200.000 empleos y la reactivación de las industrias nacionales generarán la fabricación de batas de protección, tapabocas y camas hospitalarias. Con la construcción de 12.000 viviendas a través del Fondo Nacional de Viviendas, se reactivará la economía y dará trabajo a 126.000 paraguayos. Jueves. Salud adquiere 3 millones de mascarillas a través de tienda virtual, más de 100 laringoscopios y 200 monitores para abastecer a los centros hospitalarios del país. Viernes. Homenaje a los defensores de la patria en el 85 aniversario de la Paz del Chaco. Inicia la construcción del puente que unirá Asunción con Villa Hayes, obra que empleará a 400 trabajadores en forma directa. La fase 3 de la cuarentena inteligente se inicia el lunes 15 con apertura de locales gastronómicos, religiosos y culturales, todos con estricto cumplimiento del protocolo sanitario. Hablar de Augusto Roa Bastos podemos hablar por horas, por días, por semanas. Indudablemente su prolífica obra lo antecede y nos permite, en una visión retrospectiva, no solo admirar al paraguayo más fecundo, al galardonado paraguayo, al que nos hasta hoy representa como portaestandarte en esto de las artes, de las letras, a Augusto Roa Bastos, sino amén de poder hacer una mirada de lo que fue su historia, su vida, su trayectoria. Vamos a ver algunos fragmentos, a ver algunas imágenes, vamos a ponernos en conocimiento de todo lo que significa, no para el Paraguay solamente, sino para América y para el mundo, esta magistral pluma nacional. Y vamos a invitarlos a compartir estas imágenes. En ese portoncito que daba paso a la casa y que también abría camino hacia la aventura por el río. Contra ese portoncito, en una carrera que venía haciendo hacia el atardecer, trayendo en mi mano el frasco lleno de luciérnagas, se estrelló contra el poste de ese portón y se esparcieron los forúnculos luminosos. Somos los paraguayos seres de una isla rodeada de tierra. Tenemos una mentalidad isleña, como cerrada sobre sí misma. Entonces lo que tenía que hacer era abrirme ese espacio, a ese vacío que se me ofrecía no como un don, sino como un castigo. Y luego ver a dónde dirigir mis pasos, qué huellas iba dejando trazadas sobre esa errancia sin término a la que de pronto me sentí compelido. Y asumí, no diré con gusto, pero con una sensación y un sabor desconocidos hasta entonces por mí, esa función del peregrino sobre la tierra.
sentía cada vez con más nitidez el soplo fuerte de esta ausencia, de este modo de estar sin estar en un lugar que ya no era mi lugar, sino era un lugar que se había llevado su lugar a otro lugar. Quise que la literatura fuera para mí una manera muy natural, muy personal, de respirar, de vivir. Pero ahí empieza esa contradicción tremenda entre la literatura y la vida, porque uno es llevado siempre por esa especie de ilusión de que los símbolos concuerden, correspondan a las experiencias de la vida. Y es también el reproche que le hago, es que el exilio fue el que me hizo escritor. Esta es la luz, esta es la vida, este es el mundo donde nacemos y morimos. Siento que este viaje hacia mi pueblo natal me está llevando a un proceso muy sutil de recuperación, de redención de tiempos ya consumidos. Todo este entramado de hechos mágicos o simplemente extraños que se producen en esta relación entre la naturaleza casi primitiva y la infancia son vínculos muy entrañables. Querida doña Rufina empezó a contar unos cuentos maravillosos, mágicos, realmente. Cuentos que alguna vez escuchaba a mi madre y decía en voz baja, son los cuentos de las 1001 noches, que está contando en guaraní. En lectura de la Biblia que hacía sobre todo por las noches de invierno, mi madre. Ahí desfilaron los personajes bíblicos. Un extraño libro que había traído mi madre de la ciudad, de las principales piezas de Shakespeare, una preciosa traducción al español. Creo que fueron las que de alguna manera me aproximaron primero y después me llevaron al ejercicio de la literatura de ficción, es decir, a tratar de expresar en imágenes, lenguaje simbólico de lo narrativo, del imaginario, individual y colectivo también, estos hechos mágicos, reales, en donde parecía mezclada la naturaleza, la vida de los hombres y también un halo medio fantástico que flotaba sobre esos cuentos. Por ese río solían pasar unas embarcaciones muy extrañas. Estos eran los hombres cazadores de carpincho que trajinaban durante toda su vida en estos ríos un oficio casi ritual, como las ceremonias indígenas, solo que en lugar de las danzas en torno a los fogones, ellos lo hacían sobre el agua. Este viaje por esta frontera de hierro me está llevando al corazón del misterio, a asumir en cierta medida esa fábula de la Biblia sobre el hijo pródigo. Estoy en esa tentativa última de una tranquila desesperación que me lleva con una obstinación secreta y también en cierto modo lúcida, visionaria, hacia este destino
de mi viaje. Entonces creo que en lugar de inventar una aldea mítica, voy en busca de ese pueblo mítico, de mi pueblo de Iturbe, que me invente como autor, que me elija como su narrador. Descubrí a los cañeros, que eran para mí como seres de otro mundo, todos con sus andrajos, con la carbonilla de la caña de azúcar, cada uno de ellos con sus grandes facones acá en la cadera, sus grandes sombreros pirí, casi todos ellos fumando su pucho. Yo me sentía permanentemente deslumbrado, no solo por la fascinación de la naturaleza, sino por estas cosas que el hombre va construyendo a costa de la destrucción de la naturaleza. El fuego, que es la energía primordial, brota de la quemazón, del leño, de la madera. Están inmunizados contra el sufrimiento. No es que no sufran. Han domesticado el sufrimiento y lo han puesto en lugar aparte, como si lo hubieran sacado de su cuerpo mismo, de su persona física. Es un país que fue masacrado, totalmente devastado a sangre y fuego en la Gran Guerra de 1864, 1870. Las culturas llamadas primitivas han sido mucho más ecuánimes en su comportamiento ecológico. Esa sabiduría de lo natural en los pueblos originarios era la esencia y fuente de sus culturas, de sus religiones, de su sentido de la vida, del mundo, del cosmos. El sol va declinando rápidamente para mí, pero hay todavía un poco de luz y voy a aprovechar eso para no errar de camino. Siempre estamos recibiendo, así como les decía hace unos minutos, mensajes de estímulo, mensajes que nos alientan mucho. Solemos leer después del programa con los amigos la cantidad de gente que nos remite mensajes de aliento, sobre todo, más que de felicitación, de aliento, porque esta es una forma de tener contacto y tener informada a la gente sobre lo que hacemos. Esos mensajes muy bonitos que solemos recibir. Destaco mucho los de Rosa y Seba Radice, que siempre estoy leyendo. Muchas gracias por los mensajes y mucha gente. Bueno, habíamos visto imágenes, la voz de don Augusto, que comprimía un poco la esencia de su pensamiento, la profundidad de su pensamiento. Augusto Roa Bastos, si bien nace en Asunción, a los pocos meses va a Iturbe, en el departamento del Guairá, y es ahí en esa dicotomía entre lo urbano y lo rural, entre el español y el guaraní, que se forma la simiente de su ser, en aquello que después se va a plasmar en su monumental obra. Para mí, particularmente, El trueno entre las hojas, pero para la mayoría la obra cumbre de Roa Bastos, la del 74, Yo el Supremo. Y ese premio, 1989, del premio Cervantes, del mundo hispanoamericano a una pluma brillante, nos enorgullece a todos los paraguayos. Roa viene a los pocos años a Asunción, después de vivir en Iturbe, y viene a ser formado por su tío, el
obispo Hermenegildo Roa. Él, en parentesco cercano con don Lucio Roa, comparten la educación, la formación de don Augusto, pero quien realmente lo interesa y le hace dar sus primeros pasos en la literatura es el obispo. A partir de ahí ya después estudian la famosa Escuela República Argentina, va al San José como pupilo y empieza un derrotero que inclusive lo hace conocer el exilio, y es ahí precisamente en esa época en que produce su mayor cantidad de obras, en el exilio, en la Argentina, estuvo en el Uruguay también. Y un poco para hablar de todas esas cosas, yo creo que Augusto Roa Bastos hace un profundo estudio, una prospección interna sobre su formación, sus principios, su criterio, su visión sobre lo que es la libertad, el poder. Y es muy interesante. Y siempre, yo por lo menos me hago la misma pregunta. ¿Cómo habrá sido el entorno? ¿Cómo habrá sido la vida de don Augusto? ¿Cómo los acontecimientos fueron determinantes en su vida para terminar siendo quien es? ¿Cómo descubre su talento? ¿Cómo vive su familia? ¿Cómo en ese contacto cotidiano, habitual, de una familia normal, se forman los hijos, reciben enseñanza de los padres y toman conciencia esos hijos de que tienen un padre extraordinario? Y en fin, muchísimas otras preguntas e interrogantes que a mí me gustaría poder evacuarlas de alguna manera en este diálogo informal que solemos tener distendidos desde la Embajada del Paraguay. Poder compartir esta noche con alguien no muy cercano, excesivamente cercano a Augusto Roa Bastos. Vamos a aprovechar esta magia que nos permiten las comunicaciones y así, de la manera más sencilla, simple, llana posible, vamos a ver si tomamos contacto con una persona muy especial. Le voy a hacer una llamada a doña Mirta Roa, la hija de Augusto Roa Bastos. Y vamos a ver si podemos comunicarnos con ella, vamos a tener imágenes de apoyo. Ella nos pidió sencillamente, por unos motivos muy particulares y que entendemos, no hacer un dúplex en el que podamos vernos mutuamente, en el que podamos ver imágenes de ella, porque pidió un poco privacidad. Pero respetando eso, vamos a intentar tener sus palabras en un diálogo en el que podamos escarbar un poco en esas cosas rutinarias que hacen a una familia. Vamos a ver cómo podemos desarrollar un diálogo a la distancia con alguien muy cercana a Augusto Roa Bastos. ¿Cómo estás, Mirta? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Mirta. Felicitaciones por el programa. Felicitaciones a vos por ser la hija de quien sos y por darnos la posibilidad de entrar a la intimidad de la familia de Augusto Roa Bastos. Te agradecemos de corazón, no solamente por esta posibilidad de hablar, sino sobre todo porque queremos de primera mano saber cómo se sentían ustedes como hijos desde aquella icónica foto en la que Augusto Roa Bastos abandona el país, al exilio, todo lo que significó el papá a la distancia, los primeros años, cómo vive don Augusto, cómo es tratar familiarmente con un genio de la literatura. En fin,
¿Cómo era la vida de ustedes, Mirta? Te agradezco desde ya el poder compartir contigo esta noche. Bueno, es una pregunta que da para hablar mucho. Esa foto icónica, como se dice, que realmente es así. Nosotros vivíamos en Venezuela, mi hermano y yo en esa época. Mi papá había estado en casa antes de venir a Paraguay y estaba muy contento porque iba a venir con su hijito a registrarlo como paraguayo. Tenía mucha ilusión con ese viaje y nunca pensó que ese viaje iba a terminar como terminó. Fue muy demoledor para él, le produjo una gran tristeza que tardó mucho tiempo en reponerse de eso, ¿no? Pero también es como una especie de condecoración que recibió, ¿no? Porque justamente lo echaron del país por ser quien era, por estar tratando de despertar conciencia en esa época tan nefasta de nuestro país. Entonces, esa foto quedó como testimonio de ese día tan triste, ¿no? Y luego, bueno, él procuró todos esos años siempre estuvo en contacto con Paraguay, pero procuró volver, lo cual logró en el 96 para quedarse definitivamente en Paraguay. Y ahí donde yo considero que hizo su obra no escrita, porque estuvo en contacto con la gente, con los chicos, con la escuela, lo visitaban en su casa, él iba sobre todo mucho al interior, tenía mucha raigambre con la gente del interior, tenía un especial afecto con la gente sensible y humilde, que es la que siempre realzaba en su obra, porque es la que realmente hace la patria desde abajo, ¿no? Y siempre tuvo mucho respeto, mucha consideración, y para él, bueno, este pueblo que le dio en su infancia toda esa visión que después pasó a sus obras, esa visión de lo que es el campesinado, de lo que es la gente humilde, la gente que no tiene voz, todo eso lo marcó muchísimo, ¿no? Así como cuando también jovencito se escapó a la guerra del Chaco, y pudo ver ahí otro tipo de destrucción, ¿no? Que la guerra insensata, y también lo volcó en su obra, ¿no? Siempre tratando de denunciar y de darle voz justamente a esa gente que no puede expresarse. Ahora estamos viendo las imágenes, que para mí es un documental fantástico, impagable, de Hugo Amarra, que pudo apresar en ese video su personalidad, su palabra, su forma de sentir con respecto a la vida, la naturaleza, la literatura. Me parece que es una obra maestra, ¿no? A veces estamos viendo solo un trailer, un pedacito de lo que es esa obra, que vale la pena tenerla, ¿no? Porque es tenerlo a Roa vivo y hablando para uno mismo. Bueno, no sé. Hablando de todo el programa para mí. Esa es la idea. Hablando de, bueno, más que vos y que yo, la idea es traer el espíritu de Roa al programa. Y hablando de Roa Bastos y sus raíces, su arraigo, esa dicotomía tan particular de los paraguayos de movernos entre el guaraní y el español, lo oías hablar en guaraní, sentías, era feliz cuando hablaba en guaraní, cuando hablaba de su país, cuando recordaba a su gente, Mirta. Sí, tú sabes que nosotros pasamos la mitad de la vida, digamos, 30 años vivimos en Argentina, después de esa del primer exilio, vivimos 30 años en Argentina. Y en mayo nosotros íbamos con Edwin Carpena a la escuela. Nosotros nunca perdimos la noción de ser paraguayos, porque eso a veces es lo que se vivía en casa. La música, las historias, la familia que había quedado lejos. Nos criamos sin abuelos, algunos tíos que también estuvieron allá exilados porque
después regresaron. O sea que nosotros teníamos una nostalgia de algo que era lo que nos contaban, pero que no lo habíamos vivido nosotros mismos, ¿no? Y siempre lo para él Paraguay estaba dentro de sí, no había una diferencia. Por supuesto que el guaraní forma parte de su sentir, de su esencia, porque es difícil captar el espíritu del Paraguay sin el. Y él, discúlpame que te salte de un tema a otro, pero me surgen las interrogantes y me pongo en el lugar de la gente que nos está viendo y te está escuchando. ¿Cómo es la vida de un escritor? ¿Se inspira? ¿Es metódico? ¿Es disciplinado? ¿Escribe de tal hora a tal hora? ¿Se levanta de madrugada? ¿Duerme? ¿Cómo hace? Es la vida de un escritor, de otro escritor. Conozco solamente la de él, ¿no? Y siempre decía que para él la escritura era un oficio doloroso. Él no disfrutaba, o sea, disfrutaba, vamos a decir, que no podía no escribir, pero sin embargo para él era doloroso porque él no tenía el tiempo que quería para escribir. Tenía, como él dice, yo era un escritor de sábado y domingo editorial, porque tenía que trabajar para ganar el pan, el sustento, para una persona tanto exiliada paraguaya que tenía que vivir en un país que era hostil en esa época para los paraguayos y era muy duro, ¿no?, abrir ese camino. Así que doblemente fue doble éxito fue abrir ese camino en la escritura para en Buenos Aires, donde había escritores fantásticos, ¿no?, en esa época. Bueno, sigue habiendo, pero quiero decir, competir con escritores de la talla de Cortázar, de Borges, bueno, no me voy a poner a nombrar, pero realmente era una época muy difícil, así que creo que el mérito es mucho más grande todavía. Y nosotros estábamos acostumbrados a respetar su silencio. En poco tiempo que él podía dedicarse a escribir, eso ponía un silencio absoluto en la casa. Nosotros éramos chicos, así que jugar con la pelota o tener amigos era algo imposible cuando él estaba en casa, ¿no? Pero para nosotros no era difícil, estábamos acostumbrados, esa era nuestra vida era los libros, el adorno de nuestra casa era los adornos de los libros, el acariciar los libros, el dejar que nosotros los abriéramos por primera vez, esos libros que venían a la rústica y nosotros nos dejaba abrirlos con los cuchillos. En esa época que no se guillotinaban los libros, ¿no?, venían así como cerrados. Era una fiesta para nosotros cada vez que venía un libro nuevo. Y hacíamos nuestras filas de los libros que íbamos a leer. O sea, ese era nuestro entretenimiento, ir a leer sus historias, que nos recomendara qué libro podíamos leer, porque a veces, yo me acuerdo que tomé uno que se llamaba Lolita, la de Nino de Cos, y un día me encontró leyendo esta en la noche y me dijo, no, este libro todavía no. Me lo censuró, nunca más lo vi. Siempre se preocupaba de que fuéramos gradualmente leyendo y viendo el cine que nos convenía, ¿no? Pero sí fomentando siempre nosotros la lectura y haciendo sentir que su trabajo, sentíamos que su trabajo era importante, que era vital para él, y así lo sentimos siempre, ¿no? Era una persona muy exigente consigo, así que rompía mucho papeles en la época que se escribía a máquina, como era la computadora, que es más fácil ahora rehacer, ¿no? Yo me acuerdo que rompía muchísimos papeles y otros los remendaba, cortaba, pegaba, y bueno, y volvía a escribir las cuartillas y las dejaba otra vez impecable. ¿Y ustedes, Mirta, sabían cuando estaba escribiendo sobre qué estaba escribiendo? Él hacía comentarios. Sí, cuando él escribe. Nos leía lo que escribía. Ajá. Y cuando. En una época que no podíamos entender mucho, pero sí nos leía. Porque él necesitaba siempre feedback. Siempre estaba el eco de todo el
nivel de personas. Y entonces nos contaba a nosotros, así como también le leía a sus amigos, a su hermana, cuando vivía allá en Buenos Aires. Sí, él siempre comentaba lo que estaba escribiendo. ¿Y cómo hace con Hablando el...? del trueno entre las hojas y de hijo de hombre, porque después el Supremo ya no vivía con nosotros, y cuando venía de visita venía con sus originales y también nos leía, nos contaba qué libros estaba leyendo, cuánto había investigado sobre Francia. O sea, el trabajo de escribir para él siempre es un trabajo muy largo. Y cuando escribe algo así como El trueno entre las hojas o Hijo de hombre, ¿el título se pone al final o ya cuando está escribiendo ya habla de esa obra citándola con ese nombre o cómo es, Mirta? Yo creo que a él le nacía el nombre del título a medida que iba escribiendo su novela o sus cuentos. Realmente esos dos libros tienen, o con el Supremo también, tienen unos títulos fantásticos, ¿no? Son difíciles de olvidar. Ahora, yo de las obras, bueno, por supuesto me gusta mucho El trueno y Hijo de hombre también, pero Contravida, para mí, es muy testimonial, muy autobiográfico y me gusta mucho porque además, bueno, de hecho, él se lo dedicó a Iturbe, ¿no? Dice a mi pueblo de Iturbe, a pesar de la nación, decía que venció mucho con Iturbe. Y es un poco lo que se narra en este documental del que estamos viendo una partecita. Para mí, Contravida es muy afecto, muy cercano a mis sentimientos, independientemente de que nosotros tenemos una obra maestra que se pierde de vista. Indudablemente. Mirta, entre paréntesis, te cuento que hay mucha gente que está escribiendo, nos está manifestando su interés, su satisfacción y sobre todo sus felicitaciones y muchos elogios a tu participación, entre paréntesis, ¿verdad? Otra pregunta. Estoy muy agradecida porque lo traen otra vez al recuerdo. Es muy importante porque la única forma de mantenerlo vivo es recordarlo, ¿no? Y yo creo que vale la pena recordar su obra sobre todo, porque es lo que nos ha enorgullecido, como tú bien decías antes, ante el mundo, ¿no? Nos ha puesto en un pedestal muy alto con su literatura. No, indudablemente. Y la gente muere solamente cuando se la olvida. Y hay gente que en vida hace méritos como Augusto Roa Bastos para que no se lo olvide nunca, porque su legado es tan importante que hace él. Exactamente, no, indudablemente. Decime, yo por ejemplo te decía al comienzo, para mí la obra que más conozco porque la leí bien, pude sentirla, es El trueno entre las hojas. Yo el Supremo es difícil, es una lectura difícil. Don Augusto hablaba como escribía, era una persona que hablaba con muchos giros, con mucho vocabulario. En el documental, como habla ahí, así hablaba él. Por eso es tan importante este documental, porque para la gente que no lo conoció, es conocerlo. Esa es su forma de hablar, esa es su ternura y su poesía y su filosofía, contemplar a la naturaleza, respetar a nuestros ancestros, rescatar lo que ellos nos dejaron, ese cuidado por la naturaleza, el respeto por la mujer, el respeto por las diferencias. Todo eso está ahí en ese documental. Y ver eso es verlo a él en persona. Por supuesto era una persona muy sencilla y por eso encantaba tanto a la gente, porque él podía hablar con cualquier persona, porque era muy sencillo para hablar. Él no se daba aire de grandeza, no se ponía por encima por toda la cultura que tenía, el conocimiento, al contrario. Siempre se hacía más chiquitito y
más imperceptible, quería pasar casi desapercibido, porque él lo que le gustaba era observar a la gente, conocerla, entenderla. Tenía una capacidad de captar al ser humano muy grande. Lo estamos recordando a él y aparte de rendirle un homenaje, creo que hacemos también un recuerdo anticipado en su persona a todos los padres, ya que el domingo celebramos el Día del Padre, ¿verdad? Es verdad. Sí, bueno, como padre yo te puedo decir que a pesar de que no hemos estado siempre, él tenía sus ocupaciones y sus dobles trabajos, ganapanes como él lo llamaba, tal vez no, y después cuando se separó de mi madre, cuando se fue a Francia, en fin, no estábamos siempre juntos, pero la cercanía no se rompía porque, como te digo, tenía una capacidad de captar los sentimientos de la gente, así que siempre estábamos en contacto y si había un problema, una cosa, yo enseguida recurría, le preguntaba, le decía, y él buscaba la forma de solucionar, que realmente no era muy cercano a pesar de la distancia, lo cual es bastante difícil en la época en que no había, ojalá hubiéramos tenido WhatsApp y todo esto cuando éramos chicos, ¿no? Cuando éramos jovencitos, pero sin embargo teníamos muchas cartas, escribíamos mucho, después vino la época del fax, y era como una maravilla porque era enseguida, no había que esperar el correo, pero siempre nos hemos mantenido, a veces hasta telepáticamente nos hemos mantenido contacto. Erramos de tiempo, ¿verdad? ¿Te imaginas lo que hubiera sido tener los Augusto Roa Bastos con las posibilidades del Zoom, de las comunicaciones hoy en cualquier parte del mundo, tenerlo presente? Sí, ahora mi hermano y yo a veces nos decimos, bueno, pero ¿por qué no lo grabamos más? ¿Por qué no lo fotografiamos más? ¿Por qué no? Dice, siempre te queda como esta cosa de haberle preguntado más cosas, de haber hecho más cosas con él. Pero bueno, seguimos ahora en contacto con él permanentemente a través de su obra, a través de las ediciones que hacemos de su libro, de todo, porque nosotros no solamente estamos editando la fundación Roa Bastos, no solamente editamos las obras conocidas, también estamos editando todos los ensayos, ahora vamos a hacer los poemas inéditos, también los cuentos inéditos, todo papel que nosotros tengamos, queremos darlo a conocer, para que todo lo de Roa sea público. Bueno. Qué bien, Mirta. Yo creo que ese estudio antropológico que hace en Yo el Supremo sobre el poder en el Paraguay, cómo se proyecta a través de la mente de quien en ese momento moldeó a la nación, al pensamiento de los paraguayos, tuvo un contrapeso en Roa Bastos en sus ideas y su visión sobre la libertad. Indudablemente fue un luchador, fue un hombre que supo sostener sus ideas sobre la libertad, seguramente estribando en tantos conocimientos de la realidad paraguaya. Ustedes lo escucharon, lo sintieron, pudieron palpar en él, Mirta, esas ansias que tenía por lograr siempre la libertad. Sí, claro, siempre. Es algo que es inherente a él, o sea, que estaba siempre presente. Y además yo fui a muchas conferencias que dio, a tantos artículos que escribió, tantas entrevistas, que, bueno, de hecho que nosotros hicimos un libro de las entrevistas de periodistas de todas partes del mundo que le han hecho entrevistas, les digo, apenas un poquito de la entrevista, porque le han entrevistado muchísimo. La obra de Roa se ha estudiado en el exterior, pero de una forma inacabada. Todo el tiempo está surgiendo más y más estudios, más gente interesada, universidades que están interesadas en todo lo de Roa. Realmente, te digo, se pierde de vista. Y un poquito de lo que decías que el Supremo es difícil. En realidad,
hay que adentrarse nomás en el libro, que cuesta un poquito entrar, pero una vez que estás adentro es fascinante. Yo muchas veces invito a la gente que tiene curiosidad con el Supremo a que tome una página cualquiera, así como uno abre la Biblia en cualquier página y encuentra algo que leer, y no te lees toda la Biblia de repente, ¿no? Pero si te gusta un fragmento, sigues leyendo. Entonces, igual, yo invito a que la gente tome una página cualquiera y la lea, y ahí va a sentir si puede seguir adelante o no. Porque además, aunque no lo crea, el Supremo tiene mucho humor. Y hay cosas realmente riquísimas de leer, pero además él se metió tanto dentro de esos personajes, de esa novela, los que tienen una realidad. Como él decía, escribir no es poner lo real en palabras, sino hacer que la palabra sea real. Que justamente se sienta, por eso creo yo que la obra de él es tan auténtica y tan importante, porque sus personajes son reales, sus personajes tienen vida propia. Él ha estudiado mucho a la gente, él es un gran estudioso de la personalidad de la gente, y por supuesto es lo que después borda en sus novelas. Yo sé que el tema es muy subjetivo, ¿verdad? Y sin que implique supremacía de algo, de una obra sobre otra, pero vos tenés algún fragmento preferido, algo que te conmueve más que otras lecturas, tenés algunas páginas, tenés de alguna obra de Roa algo que considerás tu favorito. Bueno, como dije antes, a mi contraria me gusta mucho, y sobre todo cuando él habla del portón. Cuando él dice que el portón tiene alma, y le pregunta a su mamá, ¿es posible que las cosas inanimadas tengan alma? Y la madre le dice que el alma es lo que nosotros le ponemos a las cosas. Eso es lo que ellos tienen. Él hablaba con un portón que era para mí, lo que yo entiendo, era el límite entre su libertad de salir, era lo que le permitía salir o entrar, era un límite siempre, ¿no? Entre lo que él quería y lo que deseaba y lo que podía hacer. Ese portón famoso, que era el portón que estaba detrás de la casa, que comunicaba con el río, y que los padres tenían cerrado con candado por el temor a que nadara en esos remolinos que se habían llevado bastante gente. Entonces, no le permitían salir, y eso se quejaba con el portón. Y tantas cosas le decía el portón, eran sus reflexiones, sus caprichos, sus quejas, se las daba al portón, ¿no? Y parece que el portón también le respondía, por supuesto, como decía su mamá, es por lo que nosotros le ponemos a las cosas, que las cosas realmente después aparentemente tienen también un alma, ¿no? Tenía registros en sus recuerdos, en sus comentarios sobre el sufrimiento de nuestro pueblo en la Guerra del Chaco. Bueno, eso está justamente en el Hijo de Hombre, está muy bien puesto, ¿no? Incluso hay el capítulo Misión que es la base de la película Hijo de Hombre, o la SER, como se llama en España, o Choferes del Chaco, como también se le llamó. Ahí hay un compendio de todas las pasiones humanas, ¿no? Del amor, de la violencia, del sacrificio, de todas las pasiones bajas y de las más altas pasiones están puestas en ese libro, justamente, donde se habla de tantas cosas como esa cuestión del leproso cuando
cuando cambian de Cristo y no se lo dejan entrar a la iglesia, ¿no? Esa falsa moral, esa doble moral de la iglesia. Bueno, ¿qué te digo? Podríamos hablar tanto tiempo sobre eso, porque y justamente en Misión, en esa película, donde la persona, esta señora que era prostituta, por el amor se libera de eso y es capaz de un sacrificio hasta la muerte por ayudar, ¿no? Ahí está la amistad, el amor, en fin, tantas cosas. Todo eso está en la obra de Roma. Todo lo que él vio en la guerra, pero justamente el Hijo de Hombre es una película, es una novela sobre la guerra, o durante la guerra, pero no es bélica. Ahí son los personajes los que tienen el protagonismo. Son los personajes durante la guerra los que se narran ahí, los sufrimientos de los personajes durante la guerra. O sea, no es una película, no es una novela que habla que muestra la guerra. Igual la película, ¿no? Solamente la película muestra el esfuerzo que hace por llevar el agua, porque se llamó también la guerra de la sed, ¿no? Sí. La guerra del Chaco. Sí. Ojalá todos los que no tenemos ya la suerte, la dicha de tener a nuestros papás vivos, pudiéramos tenerlo por unos instantes más, ¿verdad? ¿Qué le dirías? Bueno, los que tienen sus papás, aprovechen a preguntarle todo lo que quieran ahora, porque nosotros nos quedamos con ganas de preguntarle muchísimas cosas. Y ahora, en realidad, me gustaría preguntarle también cómo se siente con esto que estamos haciendo, con nuestra obra, con los homenajes que le hacen, a pesar de que él no quería homenajes, decía que prefería estar en el corazón de su gente más que en el nombre de una calle o un monumento. Pero están las dos cosas, están en el corazón de su gente y están también en el nombre de la calle y en el monumento, ¿no? Yo creo que es justo que uno recuerde a sus héroes civiles y se enorgullezca de ellos, ¿no? Porque eso es lo que nos da a nosotros también nuestra autoestima como nación. ¿Verdad que sí? Te robamos media hora de tu tiempo, pero te cuento que fue una media hora deliciosa. No, porque no hicimos un abordaje técnico sobre literatura y un análisis de la obra, sino hablamos de Augusto Roa Bastos, hombre, de padre, Augusto Roa Bastos, padre, entonces yo creo que fue muy ameno. Bueno, yo creo que te mandé un texto, una carta que él me escribió cuando yo, el único que yo conocí en Paraguay cuando tenía 10 años, me mandó una carta que, bueno, varias, pero sobre todo conservo porque ahí ella habla de su amor por el Paraguay y me incita a mí a no olvidarlo y a quererlo, porque dice que el Paraguay es un país que ha sufrido mucho y necesita de que sus hijos lo quieran y lo respeten, y me insta a conocer a la gente más sencilla, a la más humilde, porque esa me dice es la mejor. Entonces, creo que ahí está toda su forma de ser, su filosofía, ¿no? Él decían que era un gran seductor, pero no solamente porque lo fuera con el sexo opuesto, sino porque él seducía con su forma de ser, con su sencillez, Fíjate que yo recuerdo cuando estaba pequeña que venía de repente el electricista, un plomero a trabajar a casa, y se ponían a hablar mucho rato, y no sentía que el electricista se sintiera menoscabado por papá, ¿no? Hablaban de igual, y esa es la seducción, ¿no? El encanto que tenía, que podía hablar con cualquiera, y bueno, por supuesto también podía hablar con un intelectual de alto nivel. Característica
que lo pinta en cuerpo entero, la humildad de los grandes. Te agradezco demasiado, Mirta, nos hiciste pasar una media hora maravillosa y cumplimos uno de los objetivos fundamentales de nuestra embajada hoy, que es la difusión del arte, de la cultura, de nuestras letras, de nuestra música, y hoy ya no se disputa territorio a través de las armas, no se lucha con cañonazos o a balazos, sino hoy se disputa la mente y el conocimiento, y eso se logra a través de la difusión de paraguayos notables que hicieron un gran legado a la cultura. Por eso es que te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros, Mirta. Nos diste una enorme satisfacción y una oportunidad de recordar a un paraguayo ilustre que, como te decía hace un rato, vive en el recuerdo no solo de sus hijos sanguíneos, sino también de sus connacionales, de miles de millones de paraguayos que lo admiramos realmente. Así que te doy un fuerte abrazo. Y bueno, también yo agradecida por este recuerdo y bueno, sigamos adelante. Estuvimos en la embajada, hermoso lugar. Estuvimos con Vidalia Sánchez y pudimos compartir ahí los avances en ese momento. Estaba de viaje, creo, pero pudimos compartir y estar muy a gusto en esa casa tan hermosa que tienen ahí en la embajada. Felizmente. Así que vamos a vernos, si Dios quiere, pronto. Te mando un abrazo, Mirta. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente. Bueno, así hemos pasado un programa increíble en media hora de charla con Mirta Roa, y esta posibilidad de tener un poco una visión muy particular de un lado más que técnico, más que profesional, su lado humano, el lado de hombre. De ese lado que, como decía Mirta, se trasluce muy bien en sus obras a través de sus pensamientos, sus criterios sobre la libertad, sobre todo, y que hace que ese finalmente sea su legado. Así que gracias a Mirta Roa por esta oportunidad, gracias a los compañeros que hicieron posible el contacto. Muchísima gente que nos acompañó en el programa, gracias por los mensajes. Creo que ha sido una manera muy peculiar pero digna de recordar a nuestros padres. Hacemos en la persona, en el recuerdo de Augusto Roa Bastos, un homenaje a todos los padres, desde los padres de la patria, desde Francia, pintado también por Roa Bastos en su obra Cumbre, la del 74, Yo el Supremo, hasta el padre, ese último padre luchador que hace todo lo humanamente posible por llevarle el pan a sus hijos, y del que también hizo gala de amistad a través de la humildad que lo caracterizaba a don Augusto Roa Bastos. Así que les agradezco muchísimo. Vamos a estar de vuelta el próximo viernes. También otra vez tenemos un contacto cultural. Vamos a darles una sorpresa más, pero estamos muy contentos. Esto que hemos empezado a mediados de mayo y ya lleva varios programas, y nos permite a nosotros poder poner a consideración de la gente lo que estamos haciendo. Nos faltan programas para todo lo que hemos venido construyendo, y van a ver nuestro trabajo en varios sectores, no solamente en homenajes, en difusiones, sino también en esto que se ha dado en llamar la diplomacia económica que estamos llevando a cabo, captando capitales y abriendo mercados para productos nacionales. Y esto lo hacemos con el profundo orgullo
de sabernos y de sentirnos paraguayos. Y esa es una marca de calidad que llevamos en la frente. Qué fácil es hablar del Paraguay. Qué fácil es poder presentar al Paraguay con lo que hoy ostentamos como los mejores números de la región, no solamente en materia de lucha contra la pandemia, sino los mejores números posibles en macroeconomía, en microeconomía. Hoy somos un país de vanguardia, con inconvenientes, como siempre decimos, con mucho todavía por mejorar, pero un país con una conciencia lúcida y un liderazgo claro. Hoy el gobierno nacional nos permite desde esta embajada poder llenarnos la boca de orgullo hablando del Paraguay. Y esa es una oportunidad que agradecemos muchísimo. Así que a todos ustedes también les agradecemos por habernos acompañado y si Dios lo permite será la próxima semana en este mismo espacio, el Año A virtual, el abrazo digital que nos damos con todos los que nos siguen desde la plataforma Facebook Live del Paraguay. Feliz fin de semana a todos. Muchas gracias.